Buenas noches, hermanos varones, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Es un gozo estar nuevamente reunidos aquí los varones, ¿verdad? No sé si usted se goce con ello, pero pues yo sí me gozo el estar aquí reunido con mis hermanos varones, estos varones que realmente somos llamados, ¿verdad?, a tener una gran responsabilidad en la familia, en la iglesia, ¿verdad? Los varones tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios de obedecer su palabra y ser líderes, ¿verdad? ¿Sí está usted de acuerdo con ello? Amén. Bueno, saludamos también a quienes nos siguen también por las redes sociales y bienvenidos a varones una vez más. Tenga lista su Biblia, vamos a considerar la palabra de Dios. Tenga lista su Biblia y vamos a abrirla precisamente en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Ok, ¿ya lo tiene? Vamos a leer el Salmo 1 completo. Sígalo muy bien y comience a deleitarse, ¿verdad?, con la palabra, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. El Salmo 1, que dice así, vamos a leerlo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a pedirle mucho al Señor que abra nuestro entendimiento a esta palabra y que sea de edificación esta noche. Padre, gracias te damos en esta noche porque estamos aquí reunidos, porque tú así lo has dispuesto, Padre. Sabemos que nada pasa, Señor, si tú no lo permites. Y en esta ocasión queremos, Señor, agradecerte porque tú nos has traído aquí. Y nos has traído aquí con un propósito. Ese propósito, Señor, es el de escuchar tu palabra. Ese propósito es el de escucharte a ti, porque tú eres el que habla, Señor. Tú eres el que enseña, tú eres el que ministra, tú eres, Señor, el todo en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos porque tú, Señor, lo has permitido así. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Ok, vamos a entrar en materia. El Salmo 1, habla algo así de la felicidad, ¿verdad? Porque decimos que es bienaventurado el varón. ¿Y usted sabe qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, ¿verdad? ¿Qué más? Feliz. Sí, todo eso que encierra, todo eso que el hombre busca siempre, ¿verdad? Busca ¿quién de aquí busca la felicidad? Busca ser feliz. Yo creo que todos queremos, ¿verdad?, sentirnos bien, sentirnos felices, sentirnos plenos, ¿verdad?, sentirnos de verdad a gusto, ¿no?
que nada nos falte, ¿verdad? Pues eso sabemos que es imposible, ¿no? Es imposible mientras sigamos viviendo en esta tierra. Usted sabe que vivir en este mundo, Jesucristo nos lo advirtió, ¿sí? En el mundo van a tener aflicciones, así lo dijo, ¿verdad? Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Salmo 1 nos habla del varón que es dichoso. ¿De qué es dichoso? Bueno, ¿y cómo encuentra este varón en la dicha, verdad? La felicidad. Y vamos antes de entrar en materia en el estudio de la palabra, yo quisiera dar una introducción, a ver si esto nos ayuda un poco a comprender, a entender lo que Dios tiene. Dice, no sé si ustedes han visto, yo vi una película hace un tiempo, no sé si ustedes también han visto, que se llama En busca de la felicidad, con un tal actor Will Smith. No sé si alguno de ustedes la vio. Y no sé si ustedes se acuerdan que la trama de esta película era de un hombre que buscaba desesperadamente la solución a sus problemas, ¿verdad? Era un hombre con muchos problemas, ¿sí? Era un hombre que no le salían las cosas como él quería. Y bueno, pues terminó su esposa abandonándolo. Lo abandonó su esposa y peor todavía, le dejó al hijo de ellos, de los dos. Entonces tenía que él, aparte de sus propios problemas, pues cargar con su hijito, ¿sí? Su hijito estaba pequeño. Entonces este hombre pues no tenía recursos económicos, ningún negocio le salía, ¿verdad? Y su lucha lo lleva a intentar toda clase de negocios. Vemos cómo este hombre buscaba a toda costa solucionar sus problemas y siempre estaba corriendo, siempre andaba afanado, siempre andaba, en fin, para llegar a la cita de algún trabajo, para llegar a la cita de algún negocio y en fin, este hombre pues llegó el momento en que empezaron a salirle bien las cosas, ¿verdad? Y empezó él a tener la posibilidad de un buen negocio y un buen trabajo. Y se fue, ahora sí, fue prosperando en lo económico, ¿verdad? Entonces, él luchaba en sus fuerzas hasta que logra encumbrarse en una buena posición económica. Ya tenía una buena posición. Entonces, llegamos a esta conclusión de que este hombre, ¿qué? Encontró su felicidad, ¿verdad? Encontró la felicidad, ¿ya? Sí, supuestamente esta película, sí, nos habla de que esa felicidad es, ¿qué? Solucionar sus problemas económicos, ¿verdad? Solucionar sus problemas también de poder él sostener a su hijo, en fin, cosas así. ¿A qué voy con esto? Vemos cómo este hombre, pues, de ninguna manera por él pasaba a buscar a Dios ni nada de eso, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues, estamos hablando de un hombre del mundo, ¿verdad? Un hombre que, como hay muchos en este mundo, ¿verdad? En esta tierra, hay muchos así. Y pues nosotros ahora hemos encontrado, no soluciona nuestros problemas, porque eso no es cierto. Muchos dicen, pues ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Así, ¿verdad? No hablan de arrepentirse de los pecados que hemos cometido, pedirle perdón a Dios, en fin, nada de eso, ¿sí? Muchas falsas doctrinas, ¿sí? Eso propagan, ¿verdad? Ven a Cristo, conoce a Dios y Él va a solucionar todos tus problemas. Y eso, pues, ¿cómo la ven? ¿Eso será cierto? No, ¿verdad? Los problemas van a seguir, pero ¿saben una cosa? Hay una palabra de Dios que nos va a hacer entender que los problemas en sí van a seguir, pero nosotros vamos a enfrentarlos de diferente manera. ¿Amén? Bueno, vamos a ver. El Salmo 1 es un salmo
precioso, ¿no? A mí me gusta mucho porque es un salmo que llama a la rectitud del varón. Un varón debe ser, ¿cómo? Recto, ¿verdad? Recto y temeroso de Dios, como Job. ¿Se acuerdan de Job? Sí, cuando el diablo pues fue y le dijo a Dios, mira, dame la oportunidad de tocarlo y vas a ver cómo él blasfema contra ti. Pero Job era un hombre que recto, temeroso de Dios y apartado del mal, así dice, ¿no? La Biblia. ¿Sí? ¿Quién de aquí es temeroso y apartado del mal? Recto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice el verso número 1 de este salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice aquí el varón, pero en la Biblia cuando toca este género varón, se refiere al hombre y a la mujer, pero en esta ocasión vamos a hablar hombres, que somos los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Somos varones. Entonces, vamos a hacer esa palabra para nosotros como varones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a analizar este versículo. Aquí este versículo nos habla de un varón bienaventurado, pero que no hace tres cosas, no las hace. Aquí dice, ni anda en consejo de malos, ni está en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Son tres cosas que no hace el hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre dichoso. Son tres cosas que él no hace. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Primeramente, el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es consejo de malos? Sí, ese varón que tiene ciertas situaciones que lo llevan a buscar consejos, ¿verdad? Lo llevan a buscar consejos de alguna manera. Este varón, si es bienaventurado, él no va a buscar consejo de malos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Gracias. Gracias. Miren, vamos a ver primeramente qué son los malos, ¿no? En consejo de malos. Sí, nosotros pues estamos en un mundo en donde pues la maldad priva, ¿verdad? Y hay muchos hombres malos. Nosotros mismos, antes de venir a Cristo, ¿cómo éramos? Éramos malos, ¿verdad? Éramos malos. La Biblia lo dice, ¿sí? Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque nuestra naturaleza era la naturaleza del diablo mismo. ¿Entendemos esto? El diablo mismo, ¿sí? Al nosotros ceder al pecado, éramos de la naturaleza caída de Adán. Entonces éramos malos, pero llegamos a Cristo y el Señor pone en nosotros su misma naturaleza, esa naturaleza que es de Dios mismo, y el Espíritu Santo está en nosotros ahora, ¿sí? Y bueno, seguimos teniendo pues problemas para dominar nuestra carne, ¿verdad? Nuestra humanidad. Seguimos a lo mejor padeciendo de orgullo, ¿verdad? Todavía queda ahí, ¿no? La lucha del orgullo contra nosotros, contra la naturaleza misma de Dios. Pero los malvados aquí que habla este salmo son hombres de verdad que son hombres que no para nada les interesa buscar a Dios. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor cómo hay así la gente natural, pues ni da gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad?
ni da gracias cuando se levantan o oran, y al contrario, buscan de alguna manera hacer lo malo, ¿verdad?, para hacerse de sus propias necesidades, o sea, satisfacer sus propias necesidades, ¿sí?, no importando a quién atropellen, ¿verdad? Nosotros ahora en Cristo Jesús estamos en una situación en la que ya no estamos en el lado de los malos. Y aquí dice que estas personas que dejan fuera a Dios de sus vidas, ¿qué consejo nos pueden dar a nosotros? ¿Consejos buenos o consejos malos? Completamente malos, ¿no? Porque ellos, al ser malos, impíos, la Biblia les llaman impíos. ¿Sabe usted qué quiere decir impío? Quiere decir sin piedad, no son piadosos. Nosotros en Cristo Jesús llegamos a ser piadosos. Piadosos quiere decir que nos interesamos en tener una relación con Dios, en que nuestra vida esté centrada en Dios mismo. ¿Sí está de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué consejo nos pueden dar ellos? Simple y sencillamente basado en su carne y su humanidad. Si un varón que se llama cristiano y que quiere buscar solución a sus problemas y acude a un hombre malo, hombre impío, ¿qué consejos le va a dar ese hombre? Le va a dar consejos que están totalmente fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Habrá consejos buenos, sí, esto no quita que usted, mi hermano, puede encontrar de repente un buen consejo, sí, pero por lo general, si usted debe de discernir hacia qué gente va usted a ir a pedir un consejo. Los consejos de los malos simple y sencillamente serán malos para nuestras vidas, ¿sí? Ya nosotros, una vez que logramos que alguien, pedimos el consejo de algún malo y él nos aconseja, va este hombre que no es bienaventurado, porque estamos hablando que el bienaventurado no hace esto, ¿sí? Que el hombre feliz no hace esto, ¿sí? Entonces, el hombre que no es bienaventurado, una vez que escucha el consejo de los malos, empieza a caminar, ¿en dónde? En caminos ¿de qué? De pecadores, ¿verdad? Sí, porque al empezar a oír consejos malos, entonces él empieza a caminar en caminos de pecadores. Es el segundo paso para dejar de ser bienaventurado, mi hermano. Estamos hablando de lo que no debe hacer un hombre bienaventurado. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí me estoy explicando en esto? ¿Sí? Entonces empieza este hombre cristiano, a caminar en caminos de pecadores. Empieza a buscar la solución a sus problemas, ¿sí? Fuera del consejo de Dios mismo. Empieza él a cometer pecados, ¿verdad? Porque simple y sencillamente, los pecados provienen de alguien que deja a Dios y busca sus propios caminos. Dice además la palabra de Dios, nosotros debemos de vivir por la fe. ¿Usted sabe qué es vivir por la fe? Sí, vivir por la fe es vivir en el plan espiritual, con Cristo Jesús guiándonos por medio de su Santo Espíritu. Sí, recurrir a un consejo de malos no es caminar por fe. Entonces vamos a empezar a dejar ahí nuestra felicidad y nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es muy importante. ¿Sí? No estamos hablando
de una religión, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo mismo en nuestras vidas. Entonces, este hombre que empieza a oír consejo de malos, empieza luego a caminar en caminos de pecado, en caminos que no le convienen, en caminos que no le agradan a Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese hombre? Empieza él a sentir la zozobra, la inseguridad, empieza él a ese bienestar que Dios podía darle en su vida, va a empezar a desaparecer. Ustedes deben de entender esta cosa, debemos entender todos esto, que nuestra vida en Cristo es una vida de bienestar, ¿sí? Con problemas, sí, cierto, pero con bienestar, bienestar en nosotros. Nosotros estamos bien a pesar de los problemas, estamos en paz. Caminar en caminos de pecadores, ¿sí? Nos va a llevar definitivamente a caminos, a tener una vida completamente impía, fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esa vida que nosotros habíamos escogido, porque cuando nosotros llegamos a Cristo queríamos un cambio en nosotros, ¿verdad? Nosotros queríamos cambiar nuestra manera de vivir. Y Cristo lo vino a hacer, vino a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, cuando nosotros empezamos a vacilar en los caminos que debemos tomar, entonces empezamos a dejar esa bienaventuranza, esa felicidad que nosotros podemos tener en Cristo, ¿sí? Para pasar a ser una persona más que, como en el mundo, anda angustiada, anda con problemas, anda definitivamente fuera de toda paz. La paz que Dios te da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este punto, estos dos primeros puntos, primero escuchar el consejo y luego empezar a caminar en caminos de pecadores, de pecado, ¿sí? Nos va a llevar a un tercer punto en el que ya nos va a sacar totalmente de Dios, ¿verdad? Vamos a totalmente apartarnos de Dios y empezamos a tener una relación más bien con el pecado, con la gente malvada. Podemos entrar, dice, sentados en la silla de escarnecedores. ¿Qué es estar sentado en la silla de escarnecedores, mis amados? Es estar conviviendo con gente impía, gente que aborrece a Dios, gente que viene del mundo, que es del mundo, ¿sí? Con sus filosofías, ¿sí? Con todo lo que el mundo enseña, y nosotros estamos ahí empezando a convivir con ellos, empezando a tener una relación con ellos que nos lleva a apartarnos completamente de Dios. Por eso es que este salmo dice, empieza: bienaventurado el varón que no hace ninguna de estas cosas que nos está indicando aquí. O sea, primeramente escuchar el consejo de malos, después andar en el camino de ellos, en el camino de pecadores, y luego definitivamente convivir con ellos. Eso ya no nos deja posibilidad de ser bienaventurados, ¿sí? No nos deja la posibilidad ya de ser felices como nosotros queremos, ¿no? Ser bienaventurados es ser felices, estar en paz con Dios mismo, ¿sí? Nosotros como varones, fíjense una cosa, como varones tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Nosotros somos cabeza de familia, la mayoría de los que estamos aquí. Si hay jóvenes que no se han casado, bueno, pues llegarán a ser jefes de familia, cabeza de familia, ¿sí? Y el que es cabeza de familia es un líder, el cual lo siguen sus hijos y su esposa misma, lo siguen. Y cuando nosotros no vamos por caminos rectos, por caminos
que Dios quiere que vayamos, entonces vamos a arrastrar a nuestra familia a caminos que no le convienen. Ahí nosotros somos responsables de ello. Luego muchas veces nosotros pues vemos que nuestros hijos se van desviando porque nosotros mismos nos hemos apartado de Dios. ¿Sí? Nos hemos apartado porque no hemos hecho caso a lo que debemos hacer. Aquí, mis hermanos, yo quiero que vayamos entendiendo lo que es estar en contacto con la palabra de Dios. Después de ver esto, nosotros tenemos ahora la posibilidad de que nuestra vida esté bien cimentada, bien fundamentada. Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 nos habla de ese hombre prudente. Ese hombre prudente que dice, lo voy a comparar a aquel, ¿sí?, que oyó mi palabra, ¿sí?, y la puso por obra. Estoy parafraseando, ¿verdad? La puso por obra, no solamente la oyó, sino que la obedeció. Y eso lo llevó a fundamentar su vida misma en la roca. La roca es una cimentación que cuando la casa está bien fundamentada en ella, sí, es muy difícil que se caiga con los vientos, con los ríos, como dice vamos a la palabra de Dios, vamos a Mateo 7, capítulo 24. Mateo 7, verso 24. 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Así dice su Biblia? ¿Ok? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato quiere decir tonto, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto es muy claro, ¿verdad? Esto nos habla de la casa que aquí el Señor nos está diciendo es nuestra vida misma, nuestra familia, podemos decir también, nuestra familia. Cuando nosotros vemos y escuchamos la palabra de Dios, porque lo que estamos haciendo ahorita es escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Estamos ahora sí cumpliendo lo primero que debemos hacer como hombres que bienaventurados, ¿verdad? Estamos cumpliendo. Y la segunda parte, que es obedecer, ¿verdad? Llevar a cabo, llevar a la práctica lo que estamos oyendo. ¿Sí? Los ríos y los vientos y todas aquellas cosas que golpean contra nuestra casa, eso es igual por igual a los impíos que contra nosotros. Nada más que nosotros, como nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, está sobre la roca que es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios misma nos va a sostener y no va a caer nuestra casa. Se va a tambalear a lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Porque los problemas nos hacen que nos tambaleemos a veces, ¿sí o no? Nos tambaleamos, ¿sí? Pero no nos caemos, ¿sí? Pero ¿qué tal aquel que no obedece?
Dice que la casa se cae y dice grande, dice fue su ruina. ¿Qué quiere decir? Quedó destruida. Nosotros podemos ver en el mundo cómo hay familias destruidas, ¿verdad? Nosotros podemos verlo como pues hay infinidad de divorcios, de separaciones, niños abandonados, niños que pues, ya se encuentran de repente sin hogar. ¿Por qué? Porque esos padres, esos hombres, muchas veces nosotros como varones tenemos que responder delante de Dios, mis amados. Tenemos que responderle a Dios por lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Si nosotros somos casados y tenemos hijos, ¿sí? Nosotros vamos a responder por ellos, por nuestra familia, por nuestra casa. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto nos debe de mover, ¿sí? Nos debe de mover a estar siempre obedeciendo, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, porque estas son dos cosas: escuchar y obedecer, escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Esto es invariable y ya es así para hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cómo ve? Hasta el último día de nuestras vidas nosotros debemos estar escuchando la palabra o poniéndola por obra, escuchando y poniéndola por obra. ¿Sí? Entonces, no debemos andar primeramente en consejo de malos, porque eso nos va a llevar luego a andar en caminos de pecadores y luego a apartarnos completamente de Dios y convivir con la gente malvada y blasfema. ¿Sí? No sé si usted ha oído, ¿no? Toda la gente que aborrece a Dios, ¿no? Blasfeman contra Dios. ¿Sí? Hay muchos ateos, ¿no? Que pues son sus propios dioses. Decimos que el ateo no tiene religión. Sí tiene religión porque se agrada a sí mismo, ¿sí? Se glorifica a sí mismo, ¿sí? Para él no existe otra cosa que él mismo, ¿sí? Esa es su religión, el ateo. Y nosotros podemos muchas veces, una vez que nos hemos separado de la palabra de Dios, andar conviviendo, andar en silla de escarnecedores. Escarnecedor quiere decir aquel que se burla, aquel que anda burlándose de Dios. ¿Sí? Que finalmente es una blasfemia, que Dios va a castigar, ¿verdad? Porque Dios no puede permitir eso. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Ya vimos los malvados cómo son, ¿verdad? Dice además la palabra después de esto, ya vimos lo que no hace el hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre en paz, aquel hombre que su vida es placentera. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hace? Ahora vamos a ver qué es lo que sí el hombre hace. Vamos a ver en la segunda parte de este salmo, que dice el número 2, Salmo capítulo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vamos otra vez a leer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. Medita de día y de noche. ¿Sí? Y luego dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Vamos a ver esta parte. Esta parte es muy importante para nosotros varones. Es muy importante. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Delicia es algo que a uno le agrada, ¿verdad? Le gusta a uno mucho. No sé si usted se agrade con cosas, ¿verdad? Cosas
cosas que le llenan, ¿verdad? Que le llenan, que hacen que usted se sienta muy bien, ¿sí? Que usted disfruta, pues, que usted disfruta mucho, ¿sí? Cada uno tendrá algo que disfruta mucho, ¿verdad? Aquí este salmo dice, el 2, dice que la ley de Jehová está su delicia del varón que bienaventurado, ¿verdad? Allí está su delicia en la ley de Jehová. ¿Sí? Y dice que medita de día y de noche. Medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que la lee, ¿verdad? Lee la palabra de Dios, ¿sí? Y la medita. No se concreta solamente a leer, sino que medita, piensa, analiza lo que leyó. Y está completo, todo el tiempo está completo. ¿Usted ha visto a las vacas? Las vacas, ¿qué hacen? Las vacas, ¿qué dicen? Rumian, ¿verdad? ¿Qué es rumiar? Las vacas tienen, se dice, 3 niveles de estómagos, ¿sí? Y ellas, las vacas comen pastura, comen la hierba, ¿no? Comen pues el alimento que se les da y lo mastican y lo tragan, ¿verdad? Lo tragan, ¿sí? Llega ese bocado de la vaca que tragó a su estómago, al primer nivel del estómago, ¿sí? Pero luego llega el momento en que la vaquita quiere disfrutar de eso que comió otra vez. ¿Se imagina usted si se come sus tacos bien ricos, ¿no? Sus tacos de suadero ahí con su cilantro y su cebolla bien ricos, ¿no? Se los come. Y ¡ay, qué ricos están! Y ya, se va. Pero luego dice, ¡ay, qué ricos tacos me comí! Quisiera volverlos a disfrutar, ¿no? Entonces se los saca otra vez y empieza otra vez para disfrutarlos. Fíjese, la vaca se hace eso. La vaca vuelve a sacar, dice, regurgita todavía el alimento que comió y lo mastica y vuelve a sacarle otra vez el gusto, ¿verdad? De eso que comió. ¿Sí? Dice, eso se le llama la acción de rumiar, está rumiando ese alimento. Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? La palabra de Dios es así. ¿Sí? Nosotros podemos leer la palabra de Dios y cerrar nuestra Biblia y andar haciendo cosas, nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Y en ese momento, pues que estamos a lo mejor solos, no estamos platicando con nadie, estamos pensando en lo que leímos y estamos analizando, ay, pero ¿qué dice aquí el Señor? ¿Qué me quiso decir aquí? Dice, pues me dice, aquel que oye y obedece, dice, le compararé. Sí, o sea, me va a comparar el Señor con un hombre prudente. O sea, empiezas tú a hacer esa palabra, a rumiarla y a volver a deleitarte con ella, ¿verdad? La palabra de Dios es para deleitarnos, mis hermanos, es para deleitarnos, ¿sí? No es gravoso, no es aburrido, y encontramos en la palabra de Dios mucha emoción también, ¿sí o no? Encontramos la emoción en la palabra de Dios cuando nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier capítulo, lo leemos una vez, encontramos en él una enseñanza, ¿sí? Y lo volvemos a leer y encontramos otra enseñanza, y volvemos a leerlo y encontramos otra enseñanza. Eso se llama disfrutar la palabra de Dios, deleitarnos con ella. ¿Y cuál es la mejor cosa de esto? Que cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra, ¿sí? Entonces es mejor, ¿verdad? Mejor el asunto. ¿Por qué?
porque vas otra vez a la palabra, empieza la palabra a hacer en ti, despierta en ti ese deseo de volverla a leer y de volverla a leer, ¿sí? Y de leerla una y otra vez. Pero lo mejor de todo es cuando lo llevamos por obra a nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí me explico con esto, mis hermanos? La llevamos por obra a nuestras vidas y eso nos hace deleitarnos más. La palabra de Dios debe ser para el varón, debe ser su compañera inseparable. ¿Sí? Yo tengo mi Biblia allá en mi burón, mi cabecera o en mi estudio, es un cuartito que tengo para estudiar. Ahí la tengo y estoy constantemente abriéndola y leyéndola y sacando enseñanzas, en fin. Y eso me llena, ¿sí? ¿Y saben por qué me llena? ¿Sí? Porque eso me hace crecer también, me hace crecer. La palabra de Dios dice que cuando medita de día y de noche, dice el Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fíjense, esta palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos árboles hay aquí? Árboles. Amén. Árboles plantados junto a corrientes de agua. Porque ¿saben una cosa? Dios nos compara con árboles, esos árboles que dan mucho fruto, esos árboles que son hermosos y crecen y están siempre verdes, están siempre alimentándose. Las corrientes de agua nos está hablando de la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Acuérdense de esto, mis hermanos. El agua es la palabra, está simbolizada en la Biblia como la palabra de Dios, el agua. ¿Sí? Sí, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, dice que ustedes ya han sido lavados con la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es la que nos lava y la que nos alimenta. Un árbol que no está bien alimentado, un árbol que no tiene agua, ¿qué le va a pasar? Se va a secar, ¿verdad? Se va a secar, sus hojas van a empezar a caer. Aquel árbol se va a poner, ahora sí, como dicen ahí, todo chirgo, como dicen, así todo feo, sin hojas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le falta agua. Nosotros como árboles no debe faltarnos el agua, que es la palabra de Dios. Y si estamos plantados junto a corrientes de agua, ¿qué quiere decir? Nuestra Biblia está allí siempre con nosotros. ¿Sí? Estamos plantados junto a corrientes de agua. Entonces, fíjense, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo muy importante que debemos entender. ¿Sí? No estamos ahí dando fruto todo siempre, ¿no? Dar su fruto en su tiempo quiere decir que Dios es el que tiene el tiempo para nosotros, siempre. Nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra actividad? Una de nuestras actividades importantes que tenemos, ¿sí? Además de adorar a Dios, además de estudiar su palabra, además de congregarnos, además de, no sé, muchas cosas. La palabra nos dice que nosotros somos testimonios y nosotros somos los que llevamos la palabra a quienes no conocen. Ahora, ¿somos nosotros los que convertimos a la gente? Desde luego que no, ¿verdad? ¿Nosotros qué hacemos?
nosotros cumplimos con transmitir la palabra de Dios a los que no conocen. ¿Sí? Cuando nosotros les hablamos, estamos transmitiendo de Dios el mensaje a ellos. ¿Sí? Y la obra de convicción, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? Del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, ese es su problema, ¿sí? Convencer a la gente, ¿sí? Para que ella se convierta. Nosotros cumplimos, y el fruto que damos es en su tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pues compartimos la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? A la gente, ¿sí? Y la gente pues que no vemos luego muchas veces no vemos ningún resultado, ¿verdad? A pesar de que le hablamos bien bonito a la gente con palabras bien convincentes, le recitamos la Biblia, ¿verdad? A veces le recitamos los versículos ahí bien completitos, y la gente pues como si nada, ¿no? Escucha y como si nada. ¿Sí? ¿Y nosotros qué decimos? ¿Nos sentimos mal? ¿Sí? Muchas veces decimos, no, híjole, pues por más que trato de convencer, no quiere, pero es que nosotros no somos los que convencemos, mis hermanos, no somos los que convencemos. Entonces, el que da su fruto en su tiempo, ese árbol, ese lo da en el tiempo de Dios. Dios es el que tiene la última palabra, Dios es el que hace la obra, no nosotros, ¿sí? Nosotros dependemos de Dios, nuestro fruto no depende de nosotros, ¿sí? Hemos escuchado, más bien hemos leído, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es el que produce en nosotros 9 características, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son las características de ese fruto. Ese fruto nosotros no lo vamos a producir. ¿Quién lo va a producir? El Espíritu Santo, Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese fruto, sí, nosotros al no producirlo, su tiempo lo va a dar, pero es el tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué? Viene como consecuencia de ¿qué? De que ese hombre bienaventurado se está deleitando en la palabra de Dios. Se está deleitando en ella. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, cuando ese hombre se deleita en la palabra de Dios, empieza a producir fruto en su tiempo. Y luego dice, y su hoja no cae. Si ustedes han visto los árboles, hay árboles que sus hojas siempre están verdes. Conocen los pinos, ¿verdad? Son árboles bien grandes, ¿sí? Y que siempre tienen sus hojas verdes. No se marchitan, no vemos que se marchiten, ¿verdad? Las hojas del pino siempre están verdes. ¿Qué quiere decir esto? La hoja del árbol que está plantado junto a aguas, sí, siempre va a tener su hoja verde. Sí, esa hoja verde quiere decir que siempre va a ser testimonio a los demás de su vida en Cristo. Es un testimonio viviente. Nosotros somos testimonios vivientes, ¿sí? De Dios en nosotros. Somos testimonios vivientes. O sea, nosotros pues no hacemos ningún esfuerzo, salvo que nosotros vivimos una vida, ¿sí? Producto de la palabra de Dios. Y la gente nos puede ver y puede ver en nosotros a Cristo mismo. ¿Sí? Nuestra hoja no cae. ¿Por qué no cae? Porque permanece firme. Nosotros debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, esta enseñanza, ¿sí? Es para nosotros como una... está incidiendo en nosotros la palabra de Dios, que debemos siempre tenerla presente. Nosotros no podemos ahora, como cristianos, hablar nuestras propias vivencias, nuestras
para que la gente las conozcan y nos sigan como ejemplo. De ninguna manera. Nosotros ahora, la palabra de Dios en nosotros hace que la gente al vernos sí, se le antoje, ¿no? Se le antoje conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra misma vive. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. No hablamos de nosotros. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo de Dios mismo. Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Prosperará todo lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Vamos a tener mucho dinero? ¿Vamos a ser prósperos? ¿Sí? ¿Todo nos va a salir bien? ¿Todos los negocios? No se refiere a eso, mis hermanos. ¿Sí? La prosperidad es verdaderamente una vida en abundancia. La vida en abundancia que Cristo trajo, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, mis hermanos, la vida en abundancia debemos entender que es la vida, ¿sí?, que Dios quiere que tengamos una vida poderosa, que cuando enfrentemos problemas, ¿sí?, los enfrentemos de verdad bien parados, bien cimentados en la roca, bien cimentados, no buscando resolver como el de la película, ¿verdad?, en sus propias fuerzas, porque estamos hablando de gente del mundo. Esa película pues de gente del mundo. Nosotros ya no somos del mundo. Ayer hablábamos de esto, ¿sí?, que nosotros ya no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿verdad? Ya no somos del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha apartado para Él. Nosotros debemos entender eso. Y si lo llegamos a entender, créanme una cosa, todo lo que hacemos prosperará, pero ¿en base a qué va a prosperar? En lo que Dios tiene predestinado para nosotros. Esa es prosperidad. Prosperidad es tener una vida en paz, una vida en bienestar, pero en Cristo. No en bienestar en nuestra humanidad, sino un bienestar en Cristo Jesús. ¿Sí? Sabiendo que Dios, ¿sí?, tiene nuestra vida en sus manos. Y dice, ese es el hombre que bienaventurado, el hombre feliz, el hombre que reconoce en la palabra de Dios está su delicia. ¿Ok, mis hermanos? ¿Sí? Y ahora en adelante, ¿dónde va a estar nuestra delicia? En la palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios, amén. ¿Sí? Aquí va a estar nuestra delicia. ¿Sí? Dice, no así los malos. Aquí ya viene algo, desde la comparación. Cuando nosotros entramos a este capítulo, a este salmo, vimos dos hombres, el bueno y el malo. ¿Sí? El bueno es el hombre bienaventurado, el malo es el que escoge sus propios caminos. Entonces, el hombre malo es la comparación con el hombre bienaventurado, ¿sí?, que sigue el consejo de Dios a través de su palabra. Porque dice, porque Jehová conoce, dice en el anterior, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. No, desde el 4, no así los malos. Hablamos de los bienaventurados. Dice, y dice, no así los malos no van a tener nada de eso. Los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento es la hierba seca esa, ¿verdad? Que cuando llega un ventarrón se sale volando y no permanece. El hombre que es malo, que es malvado, que es impío, no va a permanecer nunca. No va a prevalecer, no va a permanecer nunca. Nosotros como cristianos sí vamos a permanecer, sí vamos a prevalecer, sí vamos a estar donde Dios nos plante. Usted sabe que los árboles de Dios Él los planta.
Nosotros somos plantados, fuimos plantados por Dios, somos árboles plantados por Dios mismo, ¿sí? Y estamos firmes. Entonces dice, no se levantarán los malos en el juicio. Usted sabe, no todos sabemos que va a haber un juicio y todos vamos a responder en el juicio, pero los malos van a ir directamente al juicio por sus malas obras y no se van a levantar. ¿Por qué no se van a levantar? Sí, porque no van a tener a Jesucristo que los defienda. Nosotros sí. Sí, no se levantarán. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos no se van a levantar. Usted sabe que en la congregación de los justos hay gente mala, gente que viene y se mete y es mala, pues viene con apariencia de cordero, pero es un lobo rapaz. Sí, pues así es, sí lo hay, sí los hay. Nosotros, pues, no debe en cierta forma preocuparnos, es porque Dios es el que permite que esto sea. ¿Sí? Y nosotros, cuando venimos a aprender la palabra de Dios, nos preocupamos nosotros por aprenderla. Y cada quien que entre por la puerta va a responderlo por lo que él haga, nada más. Y dice que no van a levantarse en la congregación de los justos. ¿Los justos quiénes son aquí? ¿Quiénes son los justos? Levanten las manos los que son justos. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué? Cristo nos justificó. Sí, antes éramos injustos. Sí, la muerte de Cristo, ¿qué? Nos justifica. Nos justificó y somos ahora justos, declarados sin culpa. Entonces la congregación de los justos somos nosotros, los justos. Ajá. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él sabe nuestro camino, ¿verdad? Él sabe por dónde vamos. Y cuando vamos en caminos chuecos, ¿quién nos vuelve al camino? Dios mismo. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que siempre confiar en Él. Todos nos equivocamos, todos podemos de repente agarrar caminos equivocados, pero ahora tenemos la posibilidad de volver a Dios, pedirle perdón, y Él nos va, ¿sí?, a regresar al camino, porque Él conoce nuestro camino, mas la senda de los malos perecerá. O sea, los malos van directamente al abismo. Los malos, los que no quieren saber nada de Dios, los que no quieren saber nada de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender esto muy, muy firmemente. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida. Esta enseñanza tiene por objetivo que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos. No debemos nosotros prescindir de ella, porque si prescindimos de ella, vamos a quedarnos, ahora sí, enanos espirituales, no vamos a crecer y vamos a estar siempre así, sin crecer. La palabra de Dios nos va a guiar hacia todas las cosas que nosotros queremos encontrar la respuesta. El buscar el consejo no es malo definitivamente, pero el consejo de los buenos, de otra persona que está en Cristo, no gente que no es cristiana, sobre todo consejos que son bien importantes para nuestras vidas.
Eso es lo que nosotros debemos entender y no hacerlo. Y seremos, ¿qué? Bienaventurados. La palabra de Dios debe ser nuestra delicia. Se incline su rostro, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios haga en nosotros su obra. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque muchas veces nosotros mismos jamás haríamos las cosas agradables a Dios por nosotros mismos, sino que es Él mismo el que nos hace, el que nos lleva por sus caminos. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que su palabra siempre sea en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra y parte el alma y el espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra nos lleva a ser bienaventurados, porque cuando tu palabra está en nosotros, dejaremos de hacer esas cosas que tú dices en tu palabra en el Salmo 1. No buscaremos el consejo de los malos, ni andaremos en los caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos sentaremos nunca. Porque tú mismo, Señor, por tu palabra, Señor, nos plantarás junto a corrientes de aguas, que es tu palabra misma, y ese alimento, Señor, hará en nosotros la obra del crecimiento que tú quieres que tengamos. Un crecimiento, Señor, que nos lleve a ofrecerte los mejores frutos para ti, Señor. Tú eres el que produce los frutos. Tú eres, oh Dios, el que hace en nosotros la obra. No nosotros, Señor, no podemos. Nosotros te necesitamos a ti para que cambiemos lo necesario, que nuestro corazón sea siempre transformado, nuestro carácter, Señor, al carácter de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos, Señor, llegar a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que tú te agrades con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, porque pudimos reunirnos a considerar, Señor, tu palabra, y pudimos, Señor, entender muchas cosas. Queremos, Señor, que tu palabra siempre deleitarnos en ella. El deleite, Señor, es algo que a nosotros, Señor, nos va a llenar. No buscaremos, Señor, otras cosas para deleitarnos, más sabemos que las que son pasajeras y que podemos nosotros a lo mejor deleitarnos momentáneamente, pero el deleite perpetuo, el deleite definitivo y completo es tu palabra de Dios, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, denle un aplauso al Señor.